Así que bueno, por los que no me conocen, soy Enrique, él es el auténtico, yo trato de imitarlo. Cuando viene ya estaba, así que hay que respetar las canas. Así que bueno, como dijo Enrique, que el pastor, bueno, nos delegó. ¿Está prendido? Porque todo me está diciendo que está apagado. ¿Está prendido? Nos delegó la responsabilidad de poder compartir una palabra con ustedes. Y bueno, con temor y temblor lo hacemos delante de Dios, respetando y creyendo los reyes y sacerdotes que están en esta noche, porque son así, reyes y sacerdotes, porque Dios lo dice. Sí, por eso es una responsabilidad poder impartir una palabra que traiga luz y claridad. ¿Para qué? Para que podamos ser más exactos en lo que estamos empezando a entender y a ver en este tiempo. Es un poquito también buscar palabras, aclarar ciertos conceptos por aquellos que recién se están sumando, ¿no?, a esta casa, y poder ser claros, sencillos, así que aquellos que estamos caminando hace rato sepan, entiendan que tenemos que usar un lenguaje un poquito más, que se entienda un poquito más, que sea claro, no diluir la palabra, sino dosificarla, para que sea un poquito más entendido. Y si hay algo que no se entienda, por favor pregunten, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Sí? Pregunten, ¿está bien? Aquello afecta, y el pastor cuando venga se lo va a aclarar. Pero bueno, gracias por estar, bueno, gracias por venir. ¿Qué se está conmemorando esta semana? Semana Santa. ¿Da? Semana Santa. Uy, no se escucha bien. Pascuas. ¿Saben que muchas veces el saber de algo no quiere decir sinceramente que lo entendamos? Porque muchas veces hablamos de Pascua y no sabemos qué es la Pascua. O lo que sabemos quizás no es lo correcto. Y las Pascuas impuestas, porque se va a pagar muy rápido. Las Pascuas no fue impuesto por Jesús. Era una fiesta ¿de quiénes? De los judíos. ¿No? Ellos festejaban la Pascua. ¿Qué era la Pascua para ellos? ¿se acuerdan que ellos fueron cautivos por 400 años en Egipto? Eran esclavos, ellos trabajaban en Egipto. Y entonces, después de tanto clamor del pueblo de Dios, de Israel, que Dios, sacame de acá, sacame de acá, sacame de acá, Dios escuchó y, ¿se acuerdan las 10 plagas? Las 10 plagas, Dios empezó a querer ablandar el corazón del faraón, que los tenía cautivos al israelita, mandándole plagas, apretándolo de acá, apretándolo de allá, ¿no? ¿Para qué? Para que lo suelte al pueblo de Israel. ¿Y el faraón qué estaba? ¿Cómo estaba su corazón? Endurecido. ¿No? Pero ¿hasta cuándo? Hasta la última plaga. ¿Cuál fue la última? ¿Se acuerdan? La muerte del primogénito. La muerte del primogénito. Le dijo, ¿andá? Yo te voy a matar a todos los primogénitos. De las personas y de las bestias. Pero dijo algo él. Les mandó a hacer algo al pueblo de Israel. ¿Qué les mandó a hacer? ¿Se acuerdan? Preparar un cordero. A ver. Preparar primero un cordero. Y usar la sangre para marcar los dinteles. pintar los dinteles de las casas. ¿No? Entonces, pueblo de Dios, Dios le dijo al pueblo de Israel, por medio de Moisés, andá y decirle que tal noche yo voy a pasar. El ángel de la muerte va a pasar. Y voy a matar a todos los primogénitos, vas a ver si no lo va a dejar ir. Pero les dijo, decir a mi pueblo que agarre un cordero sin manchas, limpio, sano, perfecto. El cual, en esa costumbre anteriormente, aquellos que iban a sacrificar algo lo tenían que criar ellos mismos, con la mejor comida que podían.
No era el no. Ese corderito o animalito se preparaba con tal fin. No se podía ensuciar, no se podía enfermar, no se podía quebrar ni un huesito, la mejor comida, bien. Tenía que ser un cordero Perfecto. perfecto. Entonces le dijo, vayan, esa noche que voy a pasar yo, tienen que sacrificar un corderito. Lo íbamos a leer, pero como estamos un poquito entendidos, esto está en la Biblia, yo se lo iba a leer, ponelo para que ellos lo vayan anotando. Está en Éxodo, que fue cuando pasó todo lo que estoy contando, relatando así un poquito resumido. Entonces le dijo que le mandó ese mandato. Fíjense cómo es el tema, ¿no? Después de ellos estar clamando, Dios le da esta orden. Y le dicen, por medio de un corderito que va a ser sacrificado y que su sangre va a ser derramada del corderito, júntense en las familias. De ese corderito no puede quedar nada, lo tienen que comer todo. Si ese corderito que matan, ustedes ven que no lo van a poder comer, llamen a otros, vengan y coman, no puede quedar nada. Pero tienen que hacer algo con esa sangre. Con la sangre del corderito, ¿qué tenían que hacer? Los dinteles, marcar. Esto es todo sombra de lo que se estaba por preparar más adelante. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel hizo eso, mató al corderito, pintó la sangre con su sangre, pintó todos los dinteles. Vino el ángel a matar. ¿Y fueron salvos solamente los judíos? ¿Los de Israel? No. ¿Qué se imaginan ustedes? Que aquellos que eran egipcios, pero le creían que por la sangre que estaba ahí y estando dentro de la casa, dentro de donde cubría esa sangre la casa, ¿qué iba a pasar? Iban a ser salvos. Y los que estaban fuera de eso, todos los primogénitos murieron. El corazón de Faraón no aguantó y tuvo que dejar al pueblo de Israel ser libre. Eso es lo que festejan en la Pascua. Es una fiesta judía. ¿Y por qué lo festejamos nosotros? Porque las Pascuas, ahora vamos a ver, es la base de nuestra fe. Si nosotros no entendemos Pascua, se nos complica. ¿No? A ver, Mateo, ¿qué pasó? Mateo... Bueno, en Mateo, ¿por qué nosotros festejamos las Pascuas? ¿Por qué nosotros recordamos las Pascuas? ¿Se acuerdan cuando Jesús entró? ¿Se acuerdan el Domingo de Ramos? ¿Qué es Domingo de Ramos? La llegada de Jesús a Jerusalén. ¿A quién estaba recibiendo el pueblo de los judíos? ¿A quién estaba recibiendo? Al rey que los iba a libertar. Ese es el Domingo de Ramos, las ramas que tiraban. Era el domingo antes de que resucite. Y en esa semana se acuerdan que a Jesús, bueno, lo azotaron, lo crucificaron, ¿no? Primero, perdón, me adelanté un cachito. Jesús entró, ¿no? El día de Ramos, y él en la semana, con sus discípulos, estaba vivo, en esa semana, que era la semana de Pascua, en el primer día, ¿qué dice? De la fiesta de los panes sin levadura, día de las Pascuas, porque se comían en esa semana panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿de dónde quieres que preparemos para que comamos las Pascuas? En esa semana estaban celebrando las Pascuas, justo. ¡Qué casualidad! Coincidía. ¡Qué casualidad!, ¿no? Pues ¿se acuerdan que yo al principio dije, no somos fruto de la casualidad, está todo pensadito? Y es así. Nosotros, cuando empecemos a entender y a ver y a adentrarnos un poquito más a lo que ya está establecido en la palabra, que es la Biblia, en lo que el manual que nos dejó el Creador, ahí está todo establecido, nada está inventado. En esa semanita, ¿recuerdan? Ahí dice, Día de las Pascuas. Esto es para confirmar que esa semana es Día de las Pascuas. A Jesús lo agarran, a Jesús lo crucifican, ¿sí? Y se acuerdan que no podían dejar
a los muertos colgados. Por esto. No podían. Entonces decir, vamos a bajarlo. No podían. Pero porque estaban festejando el día de Pascua, no podían. Día de las Pascuas. ¿Qué pasó a ser el Cordero? ¿Se acuerdan que era un Cordero? Perfecto, sin manchas. Se entregó Sin manchas, perfecto, no había pecado, no había infracciones en él, no había nada, era perfecto. Porque cuando estableció, él estaba hablando de sí mismo. la pureza de Cristo, Jesucristo. Él sabía, a él nadie lo mató. Aunque nosotros digamos, lo mataron los romanos o los judíos en algunos dicen, ¿no? No, a él nadie lo mató. Él sabía que vino. Él ya tenía el plan. Porque él sabía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Por eso en la antigüedad el sacerdote, ¿qué hacía? Una vez por año que llevaba las ofrendas. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró al templo y rompió todo? Porque habían hecho un negocio de eso. ¿Se acuerdan? Era eso. Decía, ustedes están locos, esto es algo celoso, esto es algo muy importante, muy serio, ustedes lo tomaron para negocio. Entonces, por eso se enojó Jesús. Entonces, una vez por año le llevaban un corderito, los sacerdotes lo sacrificaban y los pecados de los hombres se limpiaban por arriba. Y acá él pasa a ser el cordero, inmolado, preparado, que fue un plan ideado. ¿Para qué? Para recuperar el diseño que él pensó desde el comienzo para cada uno de nosotros. Que por causa del pecado, que entró por medio de la desobediencia, todos pecamos. Nacemos en pecado. Entonces, esto a resumidas cuentas. ¿Por qué festejamos la Pascua? Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero. Cristo es el que murió en la cruz. Pero fue todo pensadito. Fue todo preparadito, pero perfecto. Qué casualidad, en el mismo día festejaban la Pascua. Jesús entrega su vida, derrama su sangre y dice, por mi sangre, todos sus pecados serán perdonados. Porque Él era el Cordero inmolado. Esa es la verdadera Pascua y esta es nuestra fe. Ahí se cimenta nuestra fe, en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz, que como Cordero tomó nuestro lugar. Él murió la muerte que nosotros debíamos morir, para que podamos vivir su vida en este tiempo. ¿Me siguió? Él murió la muerte que nosotros, por ser pecadores, teníamos que morir. Él murió. Él es el sustituto nuestro. Alguien tenía que morir. Por más que muramos nosotros, por más perfecto que éramos, no servía. Jesús era la única moneda que podía pagar la deuda que iba a satisfacer a Dios. ¿Me siguió? Jesús era la única moneda, el único que podía agradar al Padre. ¿Para qué? Para que el Padre perdone nuestras faltas. Él se entregó y dice, yo me voy a entregar. Yo voy a dar mi sangre, yo voy a derramar mi sangre. Yo soy ese Cordero que libertó a quién? Al pueblo de Israel en Egipto. Y por mi sangre, mis hijos van a ser libres. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos hijos? Nosotros. En la cruz, Cristo pagó por todos nuestros pecados. Pero si yo no había nacido, Él dice, yo pago por mi sangre los pecados que se cometieron anteriormente, los que están cometiendo ahora
y los de las generaciones que vienen por la eternidad. Aquellos que creen, dijo Jesús, que yo soy el Hijo de Dios. Jesús dijo, ¿no? Aquellos que creen con su corazón que yo soy el Hijo de Dios, que morí en la cruz del Calvario, que derramé mi sangre y que lavé sus pecados, esos son mis hijos. Así es. Esos son mis hijos. Esos son mis hijos. Por eso las Pascuas es la base de nuestra fe. Y quiero decirte hoy, no es por lo que vos hagas. Nosotros no somos hijos por lo que nosotros hagamos. Nosotros no somos salvos por lo que nosotros hagamos. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo. Así que deja de preocuparte. ¿Cómo voy a hacer de ahora en más? Uy, toda la macana que me mandé. Uy, todo lo que hice, las veces que fallé. Los líos que estoy cometiendo hoy mismo, con lo que estoy lidiando. Dios no se basa, Dios no le preocupa tu pecado, Dios no le preocupa lo que vos estás haciendo. A Dios, ¿sabes qué le preocupa? Que vos no creas que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. A Él le preocupa que vos no creas que Él derramó su sangre por vos, por mí, por todos los que estamos acá. Eso le preocupa. Porque Él no se basa en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Él se basa en lo que su Hijo hizo. ¿Me siguió? Él no se basa en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Porque nosotros podemos fallar en cualquier momento. Él no se basa en eso. Él se basa en lo que su Hijo hizo. Porque su sangre, Él nos ve a través de la sangre de Cristo. Él nos ve a través del Cordero. Dios nos tendría que ejecutar a todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Al ver la sangre en un lintel y nosotros estamos en Cristo, eso es gracia. Porque no somos salvos por nosotros mismos. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Y esta es la verdad que tenemos que atrapar. Y ahí voy a tratar de centrarme en lo que es la verdadera Pascua. Esto es Pascua. Amado, yo estoy desde los 8 años caminando en el ámbito de fe. Desde los 8 años. Tengo 28. Sacan cuenta enseguida, ¿no? Sacan cuenta enseguida, ¿no? Mamá, que no está bien. Pero de los 8 años, tengo 57. Desde los 8 años, siempre me pesó el tema de perder la salvación por el pecado que cometía. Siempre. Porque yo creía que era salvo por lo que yo hacía. O dejaba de hacer. Porque me portaba bien, iba al cielo. Porque me portaba mal, no iba al cielo. Porque decía la verdad, Dios me amaba. Porque decía mentira, Dios no me amaba. Porque ofrendaba, Dios estaba contento conmigo. Y si yo no ofrendaba, Dios estaba triste conmigo. Y si yo le servía a una persona en algo social, Dios se ponía contento conmigo, me veía con otros ojos. Y cuando yo cerraba mis manos, Dios se enojaba conmigo. Años viví así. Hasta que la luz me vino. ¿Qué? ¿No voy a hacer nada? No, yo no te estoy diciendo eso. Porque una vez que Cristo entra a nuestra vida, gobierna nuestro ser, nuestro yo comienza a ponerse bajo el gobierno y el dominio de Cristo en nosotros. Por eso yo le dije recién, no se preocupen por todo lo que habló Enrique. ¿Cómo lo voy a hacer? No, tranquilo. Porque eso va a ser natural. Porque es por naturaleza. No es por lo que yo haga. Espero estar siendo un poquito claro y si no, por favor pregunten, ¿sí? Dijimos que las Pascuas para nosotros es la base de nuestra fe, porque nuestra fe se basa en lo que Cristo hizo, porque Él es el Cordero inmolado
Jesús vino a la tierra y bueno, lo siguieron porque era bueno, y bueno, vamos a sacrificarlo, vamos a matarlo porque está estorbando mucho. No, ella sabía que vino. Él sabía que vino. Él sabía que vino. Y nosotros tenemos que tratar de entender esto, que Él vino a propósito por mí. Pero si yo no le dije que venga, eso es gracia. Gracia es que a pesar de que vos no me lo pidas, yo te ayude, sin pedirte nada a cambio. Eso es gracia. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Envió a su Hijo. Yo no le pedí que venga. ¿Para qué vino? Sabía Él. Él sabía que nunca nosotros le íbamos a pedir que venga. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, una vida sin Dios nunca iba a buscar a Dios. Una vida sin Dios jamás va a buscar a Dios. Y si algo se ha despertado en nosotros es porque primero Dios despertó algo en nosotros. Por eso tenemos la capacidad de estar en este lugar, de buscarlo, de querer. No es que nosotros buscamos a Dios. No, Él nos buscó a nosotros. Cambia la ecuación. ¿Me siguió? No es que, yo busqué a Dios acá, busqué a Dios allá, busqué a Dios allá. No. Él nos buscó. Él nos encontró. Y Él empezó a despertar en nosotros el interés de querer buscarle. Porque nos están escuchando decir que somos espíritu, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. El espíritu, por causa del pecado, se murió. Era el único que se podía conectar con Dios. Entonces, el espíritu muerto jamás no tenía la tecnología para conectarse con su creador, con Dios. Imposible. 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 Nadie puede conectarse con Dios si en su espíritu Dios no lo vivifica, Dios no le da vida. Por eso Dios primero nos da vida, para que nosotros podamos conectarnos con Él. Si no es imposible, hermano. Imposible. Y si hoy hay algo en tu ser, algo, mirá, quédate tranquilo, es Dios obrando en tu vida. Yo no sé si Dios me está hablando, yo no sé si Dios está pensando en mí. ¿Estás acá? Es porque Dios te trajo, quédate tranquilo. Créelo. Entonces, nuestra vida no se basa, no se basa en lo que nosotros hagamos, sino se basa en lo que Él hizo. Cambia todo, no cambia todo. Yo cuando escuché esto, una mochila, no se basa si yo no sé, si digo unas malas palabras, no las digo, me tengo que portar bien, un pensamiento mal, ¿qué? ¿No me voy a cuidar en eso? Sí que me voy a cuidar en eso. Más vale que me voy a cuidar en eso. Pero eso no va a producir la vida que está en mí. Una vida sin Dios en su ser, imposible de agradar a Dios. Imposible. Uno puede creer en Dios, puede hablar de Dios, pero si la vida de Dios no está en él, imposible de agradar a Dios. Imposible. Va a ser todo cosmético, va a ser todo con tu propia fuerza, pero nunca va a ser de la naturaleza. ¿Cuánto tiempo estudia un perro para ladrar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces, si Cristo está en mí, la naturaleza de Dios está en mí, hacer el bien va a ser por naturaleza. No va a ser, si tú... No. La vida, ¿qué tengo que hacer? Fortalecer esa vida que está en mí, que es Cristo en mí. Y entonces eso va a empezar a producir por naturaleza lo que tenga que salir. A ver si podemos hacer un versículo.
de Corintios 15:20. Vamos a ver. Trataré de hacer, ¿qué hora es? ¿9:30? 9:30. ¿Está bien a las 12? ¿Está bien? No. Parece que no, esa risa me dice que no. Media hora, a ver si no. 15, 20 y 22. A ver. ¿Vieron que yo les dije que, primero, cuando Dios nos creó perfectos? Adán y Eva, ¿se acuerdan? Perfecto, conectado con Dios, una comunión, una hermosura. El pecado entró y eso se cortó. Entonces, dice, 1 Corintios 15:20, esto está en la Biblia, es el manual del Creador, lo que quedó todo registrado. Dice, más ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, deshecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte que habla del pecado, porque después que entró el pecado nosotros empezamos a morir. Antes éramos eternos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿quién? ¿Quién? Jesús. Por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿El otro? Porque así como en Adán todos mueren, qué clarito que está, ¿no? En Adán nos desconectamos de nuestro Creador. Él muere, ¿qué? Sí, seguían caminando. ¿Por qué dicen? Sí, murió la conexión que había con Dios. Entonces el hombre trata de imitar, querer conectarse con Dios, pero nunca va a poder si Dios no está en él. Así por Adán entró la muerte, pero por Cristo entró la vida. Clarito. Entonces, si por Cristo entró la vida, esa vida que entró no depende de lo que yo haga o hubiese dejado de hacer. Dice, ya entró. Ya lo hizo. Él me salvó. Él me lavó. Él me limpió. Pero vamos a ver dónde está la cuestión. Entonces, en Jesús todo fue cumplido. Todo lo que hablaba en la Biblia, y no sé si todos saben, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era todo lo que iba a venir, todo lo que iba a pasar. Todos los profetas de la antigüedad hablaban, cuando venga, cuando esté, en aquel día, cuando... Ellos no lo vivieron. Estaban anunciando la venida ¿de quién? Del Cordero, de nuestras Pascuas. Cuando Cristo vino, en Él se cumplieron todas las profecías. Todo lo que se hablaba se cumplió en Cristo. Porque la Biblia habla de Cristo. Si cuando usted lee la Biblia no ve a Cristo, léala de nuevo, buscando a Cristo. ¿Me siguió? Si cuando usted lee la Biblia no ve a Cristo, léala de nuevo, hasta que vea a Cristo. Toda la Biblia, toda, del Génesis al Apocalipsis, hablan de Cristo. Hablan de Cristo. Entonces, en la cruz, Cristo cumplió todas las profecías. En Él todo se cumplió. Todos los ritos que se hacían antes de que Jesús muera, en la cruz se cumplió todo. Después de ahí, esos ritos caducaron. Eso se hacía antes. Pero después de Cristo, todos esos ritos caducaron. Nosotros ya no tenemos que hacer más ritos para agradar a Dios. Ninguno. Ni ir con nuestra ramita un domingo a una iglesia, ni eso. Porque todo fue absorbido en Cristo. ¿Se entiende esto, no? En Cristo se cumplió todo. Él ya cumplió todo. Él hizo todo. Todos esos ritos que se hacían para poder ganarnos el favor de Dios
antes de la cruz, antes de que Cristo muera, caducó. Todos esos ritos ya no se hacen más. No se hacen más, porque en Cristo fue absorbido todo. Cristo en la cruz dijo, consumado es. Todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento, hoy se ha cumplido. Cristo en la cruz, cuando dijo, consumado es, hecho está. Todo lo que se habló, Padre, hoy se cumplió. Nosotros no tenemos que hacer ningún rito más para agradar a Dios. Porque por más que hagamos los ritos, a Dios no le llega ni al techo eso. Todo rito que hagas para querer agradar a Dios es olor feo para Dios. No le llega, no llega ni al techo. No llega. Todo lo que queramos hacer para agradar y mover la mano de Dios, el corazón de Dios, tocar sus sentimientos, olvídate, imposible. Lo único que toca el corazón de Dios y que va a desatar todo su favor sobre nuestras vidas es que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Es lo único. Es lo único olor fragante que sube a la presencia de Dios y Él dice, vos sos mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, porque vos estás honrando a mi Hijo. Es lo único. A Dios no le importa otra cosa. No le importa tu ofrenda, no le importa que vayas caminando a ningún lado, que lleve la rama, que ores, que llores. No le importa. Lo único que satisface a Dios es que nosotros reconozcamos que Jesús es su Hijo. El Cordero, como dijo Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando a Jesús? He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista tuvo revelación de parte de Dios. Dios lo tocó, como a Pedro, ¿no? Lo tocó, porque él no podía tener esa revelación, porque el Espíritu de Dios no estaba en él. Nadie de los que estaban en ese entonces vieron a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Juan lo vio, porque Dios lo habilitó. Nosotros la única forma que podamos tener la percepción, la luz, la claridad de que Jesús es el Hijo de Dios, es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. No hay otra forma. Con Pedro pasó lo mismo. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. El Cristo. ¿Qué era el Cristo? Era el Salvador. Tú eres el Salvador, le dijo. Tú eres el Cristo. ¿El Hijo? ¿De quién? No. ¿El Hijo? ¿Del Dios? Viviente. No un Dios muerto, porque en esa época había muchos dioses, pero todo muerto. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, no fue tu raciocinio, sino mi Padre, que está en los cielos, te dio testimonio de quién es Él. Por eso, amado, yo tengo seguro, si vos crees que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, es porque Dios te está permitiendo que lo creas. Que lo creas. No que lo sepas. Porque mucha gente sabe, pero poca gente cree. Juan 3:3 dice, miren, el requisito. Juan 3:3, ¿qué dice?
¿Qué dice? Es cierto. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No me puede ver a mí. El que no nace de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué les dije yo? ¿Qué pasó con el pecado? ¿Qué hizo? ¿Mató qué? Cordero. Al espíritu con el que me permitía conectarme con mi Creador. Y en ese nacer de nuevo, que es reconocer que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su espíritu regenera el espíritu que estaba muerto. Y empiezo a tener conexión con Dios. Por eso, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No alcanza con saber. Como les dije, yo de los 8 años habité muchas iglesias, no pocas, gracias a Dios. Pero he visto muchas personas que creen que porque van a un ámbito cristiano ya eran hijos. Que duermas en un garage no te hace auto. Es así, puedes estar toda tu vida congregando, puedes estar toda tu vida, pero si no hay este nacimiento, nuevo nacimiento, que se va a ver reflejado en todo lo que hablaba mi hermana al comienzo, por naturaleza. Porque yo vi hacer todo lo que decía mi hermano al comienzo, pero era yo haciéndolo. Yo lo hice. Era yo. Yo tenía que sostener eso. Yo sostenía mi salvación. Yo sostenía mi salvación. Y como yo sostenía mi salvación dependía de lo que yo haga o deje de hacer. Así vivía yo. Atado a eso, con miedo, con temor, de no ofender a Dios en nada. Imposible. No somos perfectos. ¿Sabía, no? Que no somos perfectos. Que habitamos un ser humano. No somos perfectos. Tengo que ser perfecto para servir a Dios. Mentira. Mentira. Dios no quiere que seas perfecto. Dios no quiere que hagas nada para Él. Él lo único que quiere es que lo dejes, que su Hijo haga algo a través tuyo. Cambia. ¿Qué puedo hacer, Dios, para cómo te puedo servir? Dios dice, no quiero que hagas nada. Yo quiero que ese viejo hombre, como volvamos a ver, quiero que sea crucificado. Nuestro viejo hombre no puede agradar a Dios en nada. Solo el nuevo hombre, que es Cristo en nosotros, que cuando sucede el nuevo nacimiento, entra en nosotros. Ese ser es el único que tiene la capacidad de agradar a Dios. Es el único. Por eso dice 2 de Corintios 5:17. ¿Qué dice? 5:17. De modo, o sea, dice, de esta manera, ciertamente, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Dios no trata con nuestro viejo hombre. Él lo clavó en la cruz. De modo, o sea, ciertísimamente que el que está, si alguno está en Cristo, ¿quiénes fueron los que se salvaron en Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Los que estaban, ¿qué? Dentro de la casa. ¿Con qué? Bajo la sangre. En esa casa era Cristo, que por su sangre ellos fueron cubiertos. Nosotros tenemos que estar en Cristo, tenemos que creer, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ve aquí, todas son hechas nuevas. La cruz no es un evento más. La cruz no es un evento más. Es algo pensado por Dios para tratar no solo con lo que hiciste,
sino con tu naturaleza. Tremendo. La cruz no es un evento más. No trata solamente con lo que hiciste, sino trata con nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza, o sea, el pecado no es una lista de cosas. El pecado es el resultado de una naturaleza. ¿Me siguió? El pecado no es un listado de cositas. Miento, peleo, no es un listado de cosas. Eso es el resultado de una naturaleza no gobernada por Dios. Es mucho más. El pecado es el resultado de una naturaleza. Es de que alguien lo fabrica. Dios trató con el pecado, con los resultados, pero Dios trató en la cruz con la fábrica del pecado. ¿Me siguieron? Hay dos aspectos en la cruz. Dios con su sangre lavó nuestros pecados, pero en la cruz clavó nuestro viejo hombre, que era el que hacía los pecados. Entonces la cruz trata con nuestra naturaleza y en la cruz la sangre de Cristo es el que da hoy pagó nuestras ofensas a quién, a Dios. La cruz es el final del yo, del viejo hombre, y es el comienzo de la vida de Cristo en mí. ¡Wow! ¿Vieron lo que es la Pascua? No son los huevitos de chocolate. No, es mucho más, ¿no? Es mucho más. La cruz es mucho más. En la cruz, Cristo trató con nuestros pecados. Y en la cruz, Cristo trató con nuestro viejo hombre, que es el que generaba los pecados. La cruz es el final de ese hombre, que por no tener la vida de Cristo me gobernaba. ¿No le pasó a usted hacer algo que no quería hacer? ¿O por qué hice lo que hice si eso está mal? ¿Por qué lo hice? ¿O no le pasó? ¿Lo peleó muchas veces con eso? Y a partir de mañana no miento más. A partir de mañana no me peleo con nadie. A partir de mañana empiezo a tratar a mi esposa bien. A partir de mañana, y pasó los 2 días, lo dominó, lo gobernó con autodisciplina, lo gobernó el tercer día. Otra vez caí, sí. ¿Por qué? Porque eso es el resultado del viejo hombre gobernando. Y va a pasar. ¿Por qué caigo siempre lo mismo? Porque es el viejo hombre gobernando. El viejo hombre no fue crucificado, ese viejo hombre no lo clavé juntamente con Cristo. Ahora vamos a ver. No es las Pascuas o la cruz, no es la mejora del viejo hombre, no es mejorar al viejo Enrique, yo, no, sino la muerte del viejo Enrique, esclavar al viejo Enrique en la cruz, identificarme con la obra que Cristo hizo en la cruz. Eso es matar al viejo Enrique. Y ahora lo vamos a ver. Juan 6:6. Fíjense por qué les digo esto. Recuerden, no es por lo que nosotros hagamos. ¿Qué dice? Juan 6:6. No es ese. ¿Puse mal? Uy, puse mal entonces. Perdón, puse mal. No. A ver, buscarlo ahí. El buscador decía, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuál es? Lo puse mal yo entonces. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. A ver si lo veo. Entonces, Romanos 6. viste, lo puse mal yo, perdón. Romanos 6:6. Perdón. Yo puse Juan 6:6, perdón. Bueno, a ver.
esto, perdón, pero estamos en un punto clave, clave. Si a nosotros se nos alumbra esto, si nosotros podemos atrapar esto, si Dios permite que esto se grabe en nosotros y lo podamos entender, va a ser liberador para todos, para mí, para todos. No importa los años que tenga caminando, no importa, pero esto es clave. Miren, sabiendo esto, o sea, entendiendo esto, tenés que saber esto. Mirá, agarrá el diario de hace 2000 años atrás, fíjate lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿quién? El Enrique sin Dios. El Enrique sin Dios, yo, sabiendo esto, Enrique tiene que saber, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? ¿Quién es él? Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, la fábrica de pecado que generaba el pecado, sea destruido. ¿A fin de qué? No sirvamos más al pecado, porque dice que aquel que sirve al pecado, que es esclavo del pecado es. Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto es aquel que se identifica con la obra de Cristo en la cruz. Porque todos creen que Jesús murió en la cruz, pero pocos se ven a uno mismo crucificado con Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan que recién dije? Hay dos aspectos de la obra de Cristo en la cruz. Él murió por mis pecados y Él mató a la fábrica de pecado. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que saber qué pasó. Nosotros tenemos que saber qué es la Pascua. Tenemos que saber, porque es la base de nuestra fe. Ahí se basa nuestra fe. ¿Se entendió? ¿Se más o menos se aclaró? Nosotros tenemos que saber. No podemos vivir esta vida sin saber. Porque por eso muchas veces vivimos derrotados, cansados, malhumorados, haciendo cosas para Dios, porque queremos agradar a Dios haciendo cosas. No. Dejá. Ahí no está el tema. El tema es sabiendo esto. No hagamos más las cosas por nuestra fuerza. No querramos agradar más a Dios con nuestra fuerza. Imposible, no puede ser. Rindámonos a Él, en la obra que Él ya hizo, y dejemos que Él haga a través de nosotros. Venme aquí, acá estoy. Tu vida está en mí. Bueno, manifestate. Por eso es la importancia de la renovación de la mente. Porque en nuestro espíritu ya está Cristo. Pero nuestra mente nos juega en contra. Porque seguimos creyendo cosas, seguimos teniendo paradigmas en nuestra mente que nos gobiernan. Porque nosotros somos el resultado de los paradigmas que tenemos. Por eso la palabra viene a renovar nuestra mente. Dios no quiere que crucifiques tu viejo hombre, sino quiere que creas que ya fue crucificado. Dios no quiere que crucifiques tu viejo hombre. Él quiere que creas que ya fue crucificado. Por eso te dice, sabiendo esto, que el viejo hombre ya, presente, pasado, futuro. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que ya fue. Ya fue crucificado. Y nosotros vivimos como si fuese que lo tenemos todavía, o nosotros queremos crucificarlo, nosotros queremos dejar las cosas, nosotros queremos... No. Se lo reapagó. No. Sabiendo esto,
oh viejo hombre, ya fue crucificado. Entonces Dios no quiere que crucifique tu viejo hombre, porque si así hubiese, nosotros no lo podemos crucificar. Por eso vino Él. Si nosotros hubiésemos podido crucificar a nuestro viejo hombre y empezar a servirle a Él, en vano vino Él. Él sabía que nosotros no podíamos, tuvo que venir Él. Entonces Él no quiere que crucifiques tu viejo hombre, sino que creas que ya fue crucificado. Debemos tener fe en los hechos de Dios, en los hechos que ya sucedieron. Tenemos que saber qué pasó. Tenemos que saber qué pasó. El viejo hombre ya fue crucificado. Hay una diferencia clara entre lo que yo sé, en lo que yo creo y en lo que yo vivo. Hay diferencias abismales entre lo que yo sé, entre lo que yo creo que pasó y en lo que estoy viviendo. Muchos sabemos lo que pasó. Ahora, ¿crees que pasó? ¿Dejás que pase por tu vida? ¿Dejás que eso te gobierne? Cuando eso suceda, la vida sola va a empezar a expresarse. El Cristo que entra en vos a través de su Espíritu te va a dar la fortaleza para dejar de fumar, de tomar, de mentir, de lo que sea. Porque va a empezar a gobernar esa naturaleza. Y en esa naturaleza no está hacer el mal, está hacer el bien. ¿Por qué hago el mal? Porque vos está la naturaleza que todavía te está gobernando. Pero de esto se trata de ¿qué? De que una verdad venga, me hable y me gobierne y gobierne la naturaleza que expresa el mal, que hace lo que yo no quiero, que yo sé que está mal. Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero porque no soy yo, sino el mal que está en mí, que aún no ha sido gobernado. Entonces nosotros tenemos que creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Nosotros no somos lo que la gente dice. Nosotros no somos lo que yo digo de mí. Yo soy lo que Cristo dice de mí. Esa es mi experiencia. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto tiene que ser una realidad en nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y porque Cristo vive en mí, yo voy a tener la capacidad de empezar a dejar todo aquello que tengo que dejar. Ya voy a empezar a vivir la vida conforme a lo que Él pensó para mí. Pero no está basado, Dios no me va a bendecir. Dios no te va a cambiar. Él ya lo hizo. Él ya te bendijo. ¿Cómo? Él ya te bendijo, trayendo a Cristo en nuestras vidas. Porque si tenemos a Cristo, tenemos todo. Empieza una gestión ¿de qué? De hacer morir, de llevar a la cruz el viejo hombre, para que el Hijo que está en mí se empiece a expresar. Va a ser por naturaleza. Vas a empezar a hablar bien, vas a dejar de mentir, ya no vas a robar más, ya no vas a tomar más, ya no vas a engañar más, ya no te vas a pelear más, y vos no te vas a dar cuenta. Porque es por naturaleza. Nadie te va a tener que decir, andá y pedirle perdón a tal persona o cual persona. Nadie te va a decir, yo hice bien lo hice bien o hice mal. No, el Espíritu que está en vos te va a decir, no hiciste mal, andá y pedí perdón. Sin que nadie te diga. Esa es la vida de Cristo, esta es la vida que Cristo nos ofrece, esta es la vida que Dios nos dio. Esta es la vida. Pero ¿saben qué? Hay una especie de requisito, que no es un requisito, pero vamos a poner que sea un requisito porque no hay otra palabra para mí. Debo nacer de nuevo.
Debo permitir que la vida de Cristo penetre en mí. Debo aceptar la vida de Cristo en mí, porque si no es imposible. Muchas veces ha surgido en nuestra mesa de hablar y decir, ¿por qué no ves ciertos cambios en ciertas personas? Entonces dudamos realmente si hubo un nuevo nacimiento en esas personas. Porque si hay un nuevo nacimiento en las personas, tiene que haber una evidencia. Tiene que haber una evidencia. No de no equivocarte, sino de querer salir de donde estás. Aunque te equivoques. Aunque te equivoques 10 veces. 70 veces 7 pidas perdón, pero te levantás y seguís caminando. La vida de Cristo está en vos. El Espíritu está en vos. Acá no estamos hablando de que no te vas a equivocar. Lo que estamos diciendo es querer agradar a Dios. Y si vos querés agradar a Dios, el Espíritu que está en vos te va a decir lo que está bien y lo que está mal. Y vas a empezar a disfrutar. Y vas a empezar a tener fuerzas. Vas a empezar a tener ganas de vivir. Vas a tener alegría. No va a haber amargura. ¿Por qué la gente vive amargada, triste, cansada, agotada, frustrada? ¿Por qué? Gente buena, gente que quiere hacer el bien, gente que ayuda a otros. ¿Qué le falta? La vida de Cristo en mí. Todo lo hace por sus fuerzas. Todo lo que hace nunca lo satisface. Enrique, cuando hablaba al comienzo, decía de los autos. Yo digo, ¿qué hablará Enrique de los autos? Porque está aquel que quiere un auto, se compra un auto. ¿Cuánto tarda en querer cambiarlo? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Lo cambió, se compró otro auto, el mejor. Lo compró. ¿Qué pasó al poco tiempo? Quiere otro. O sea, nunca satisface el vacío que hay en su ser. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Porque no hay nada que satisfaga el vacío del ser humano. No hay nada que satisfaga el vacío del ser humano. Solo la vida de Dios gobernando su vida. Es la única manera que la vida del ser, si hay insatisfacción en tu vida, ¿querés saber por qué es? Porque la vida de Cristo no te está gobernando. La vida de Cristo no te está gobernando. Si hay tristeza en tu vida es porque la vida de Cristo no está gobernando. Si hay frustración es porque la vida de Cristo no sabe nada, le encontrás sentido, es porque Cristo no está gobernando tu vida, a pesar de que lo tengas todo o no tengas nada. Porque no se trata de tener todo o no tener nada. Se trata si de tenés a Cristo o no tenés a Cristo. Esa es la diferencia. Vos podés no tener nada, pero si tenés a Cristo, quedate tranquilo que vas a salir, va a ser un proceso. Si vos tenés todo y tenés tristeza y no tenés a Cristo, olvídate, hay un vacío en tu vida. Por años hemos visto gente que habitan iglesia, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. Nunca han permitido que Dios entre en su vida. Nunca. Y hoy es la posibilidad. Hoy es la posibilidad. Hoy es la posibilidad. Hoy es el día perfecto. Así es. Por favor, cierren, agachen sus cabezas, cierren sus ojos. Y piensa en esto. Nadie mira a nadie. Nadie mira a nadie.